Tengo una muy cortita donde no están todos los dibujos. Les quiero mostrar la versión Plus, donde están todos los dibujazos y todo el cotorreo. Está muy chida. A ver si dice ya. A ver si ya fue. A ver, ay, no la veo. No la veo. No voy a mandar esto. No voy a mandar esto. 3,000, esta que vale 3,000. No, esta no es. Esta no es. Esta es la mía. A ver, oigan, permítanme. Yo creo que se perdió. A ver, a ver, a ver, a ver. La acabo de sacar ahorita y ya se fue. No. Oiga, no está. Oiga, no está. Perdónenme, no sé qué pasó. Yo creo que le ha de haber pasado otra carpeta sin querer, queriendo. Y dije, no, pues no, así no va a ser. La busco mejor de nuevo. Es que mi compu ya no funciona muy bien y cuando piso cualquier presentación ya se abre. Y yo te imagino que no lo encuentro. No lo encuentro, no lo encuentro, ya lo encontré. La que voy a abrir la ubicación, a ver dónde quedó finalmente. A ver la ubicación del archivo. Ah, ya la vi. Jule. Nomás no coja la gelatina, doctores. A ver, tenemos dudas de vías visuales, les vayan diciéndome cuáles son las dudas más importantes. Ahora sí, ya parece que ya la voy a poder abrir. Permítanme, 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 permítanme. A ver. No quiere. No quiere, a ver, vámonos con... Permítanme un segundo, doctores, porque parece que no quiere mi computador cargarla. Ya parece que la va a cargar. Y mucho gusto ver a María muy feliz. Ya esta Atenea, como siempre, también muy feliz. Eso es lo que vale la pena, maestro. Ya se hace, también ya está muy contenta. Y nada, como que triste, enojada, preocupada, no sé qué le pasa. Alan también ya bien feliz y contento. Bueno, pues está súper bien. Pues vamos a darle que es mole de olla. Y me disculpo previamente, dije una información mal, ahorita la rectificamos, por favor, ahorita la rectificamos. Imagínense decir tantas cosas en tantas materias, en tantas carreras, sobre todo. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya les comparto pantalla, permítanme. Ay, Diosito santo. Ahora sí les comparto pantalla. Compartir pantalla de una vez. Compartir pantalla. Comenzar a... Listo, ya nos podemos ver, ¿verdad? Pues bueno, pues vamos a empezar la presentación del día de hoy. Bueno, doctores, ese es el Briaguín, ¿verdad? El José José, el más borracho de todos los cantantes que hemos tenido. Bueno, esta diapositiva, por ahí les había comentado, van a venir preguntas del examen, sí, que la vía visual está compuesta por todas estas estructuras. Decíamos que inicia en la retina. ¿Por qué inicia en la retina? Porque es aquí en la retina donde se lleva a cabo la fototransducción, es decir, se cambia la energía
que recibimos del medio externo, que es energía luminosa, por energía nerviosa, que va a ser transmitida a través del nervio óptico y que como parte de estas fibras o de estos axones de las células ganglionares iban a formar tanto el nervio óptico como el quiasma óptico, como los tractos ópticos, y que iban a llegar hasta el núcleo geniculado lateral. Entonces, la retina convierte la energía luminosa en una señal nerviosa. Esa es la función. ¿Qué otra estructura participa en la vía visual? El nervio óptico. Ya sabemos que el nervio óptico está constituido por los axones de las células ganglionares y que este va a llevar la información desde la retina hacia el núcleo geniculado lateral, formando el quiasma y formando los tractos ópticos. Bueno, el quiasma óptico no lo pierdan de vista, porque es muy importante lo que hace el quiasma. A ver, ¿quién se acuerda qué es lo que hace el quiasma? Vamos a preguntarle por allá. Atenea, que estaba muy feliz. Atenea, ¿te acuerdas cuál es la función del quiasma óptico? Que la información llegue al núcleo geniculado lateral. ¿Pero cómo? ¿La información de dónde, doctora? De ambas retinas. De ambas retinas. ¿Por qué de ambas, doctora? Pues porque tenemos 2 ojos. Sí, pero ¿qué pasa en el quiasma? Se cruzan las... Ay, Ándele. ¿Cuáles se cruzan? las nasales. Las fibras nasales. Muy bien. Todas las fibras provenientes de retina nasal se cruzan a nivel del cuerpo del quiasma. Las provenientes de la retina temporal, ¿esas qué pasa con ellas? A ver, ayúdenos, Nance. ¿Qué pasa con las que se quedan, las que forman parte de la retina temporal? Bueno, usted misma, porque su compañera no quiso ayudarle. ¿Qué pasa con las que Pues vienen no de se retina temporal? cruzan. Ándele, no se cruzan. ¿Y a dónde llegan? Al núcleo geniculado, ¿de qué lado? Contrario. Mismo, ipsilateral. Mismo lado significa ipsilateral. Ipsi es mismo. ¿Vale? Entonces llegan al núcleo geniculado del mismo lado las que provienen de la retina temporal. ¿No se nos olvide eso? Never a never. No. A ver, ¿quién fue la que nos dijo al mismo para que nos ayude con qué hacen los tractos ópticos? ¿Quién eres, doctora? Atenea. No te preocupes, no te preocupes. Nos vamos a equivocar y no pasa nada. Aquí nos podemos equivocar, allá con los pacientes ya no. ¿Sale? Sí. Órale, pues. Incluso hasta con los pacientes está permitido una vez. Lo que no se vale es caer 2 veces en el mismo error. ¿Sale? Bueno, ¿para qué sirven los tractos ópticos, doctora? Esos... bueno, llevan la información del quiasma al núcleo geniculado. Muy bien. ¿Interno o externo? Interno. Externo, doctora. ¿Externo o lateral? Acuérdense que el interno o medial es el que tiene que ver con la información auditiva. Sí. El lateral o externo es el visual. ¿Sale? A ver, ahora vamos a pedirle, por favor, al doctor Alan que nos ayude, por favor. ¿Cuál es la función de las radiaciones ópticas? De las radiaciones conduce la información desde el núcleo genicular lateral al no me acuerdo qué era el CBP, profesor. Como que no se acuerda. A ver, alguien que se acuerde qué es el CBP. La corteza visual primaria. Muy bien. A ver, hablando de corteza visual primaria, por ahí les pasé un librito. ¿Sí pudieron leer el capítulo 1? Sí. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo que sí? Yo, profe. Ah, Melder. Muy bien. Ahora,
¿Cuál es la función de corteza visual primaria? A ver, vamos a que nos ayude Mildred. ¿Cuál es la función de la corteza visual primaria? No escucho. No escucho. También conocida como Área 17, es el lugar de proyección y recepción de los estímulos sensoriales visuales. Muy bien. A ver, ¿y ahí es donde por primera vez se llegan los estímulos o llegan previamente a otro lugar? Ahí llegan por primera vez. No es cierto. Llegan primero ¿Cuál al es el núcleo centro de recepción primaria? ¿Cuál es el centro de recepción primaria? El núcleo geniculado. Por supuesto. Entonces decíamos que antes de que llegaran a la corteza tienen que pasar por el núcleo para ser organizadas. Para organizarse, ¿sí se acuerdan que lo dijimos? El núcleo se organiza como si fueran billetes, dijimos. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y finalmente tenemos la área de asociativas. Las áreas asociativas, ¿para qué son? ¿Quiénes son y cómo se llaman? A ver, esto que me lo conteste alguien aquí al azar. Permítanme, me agarra a alguien. Vamos a ver. Ahí está, ahí donde se quedó. Hernández Vizcarra Pablo. A ver, Pablo, ayúdanos, por favor. ¿Qué onda con las áreas 18 y 19? ¿Cómo se llaman primeramente? ¿Cómo se llaman primeramente? Las áreas corticales 18 y 19. ¿Cómo se llaman? Pablo, ¿ya no está Pablo? Pablo Alejandro ya se fue de clase. No, profe, aquí estoy. Ahí. Bueno, pero ya están cambiándole a que ya se nos. Entonces, llama, ¿cómo se llaman las áreas 18 y 19, doctor? Área de ¿Cómo Brodmann. se llama? Áreas de Brodmann, pero ¿qué otros nombres reciben además las áreas 18 y 19? Estriada y periestriada. No, estriada es la 17. La 18, ¿cómo se llama? Hasta les dije, cuando algo está muy cerquita, ¿cómo se le llama? Peri. Peri. Y cuando uno está más allá de donde alcanza el límite, ¿cómo se llama? Para. Para. Entonces, ¿cómo se llama la 18? Periestrada. ¿Y Estriada. la 19? Para Estriada. Entonces, ahí en esas áreas, ¿qué sucede? ¿Solo se recibe la información o no? ¿Cuál es la función de estas áreas? Pues no dijimos que aquí se iba a asociar la información que llegaba del área 17 con las demás áreas del cerebro para la memoria al color, para la memoria al movimiento, al tamaño. ¿Sí se dijo eso o no se dijo? Dijimos son áreas de asociación donde la información se integra y donde pues se puedan asociar con varias funciones, como la memoria al color, como la visión al color, incluso el tamaño, movimiento. Se cree más que participan en los movimientos de seguimiento lentos. Bueno, pues vamos ahora sí a hablar del nervio óptico. Y decíamos que un nervio óptico mide más o menos de 35 a 55 milímetros. Ya decíamos que en la porción escleral el diámetro es más pequeñito porque ahí las fibras no tenían mielina. Pero decíamos que una vez que salían de la órbita, cuando pasaban la lámina cribosa, se mielinizaban y entonces por esta razón el diámetro aumentaba al doble. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Y aquí tenemos el nervio óptico. Ahí lo que vemos aquí en grandote, que voy a hacer grandote, eso es la cabeza del nervio óptico, la papila.
Y esto que estamos viendo aquí son los axones de las células ganglionares. Miren, aquí les vemos la ganglionar en verde y vemos cómo sus axones van y salen por el nervio óptico. Ahí salen. Y una vez que salen del nervio óptico, que ya lo vemos de este lado, uy, se hizo grandota, se hizo grandota, se hizo grandota, se hizo grandota. ¡Ay, se fue hasta adelante! ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Bueno, una vez que salen, se mielinizan. Claro, que en este dibujo no podemos ver la mielinización. ¿Por qué no podemos ver la mielinización? Pues porque estamos viendo la meninges, la meninge más externa. ¿Cuál es? Ahí en color blanco. Hasta les dije, esta meninge es dura hasta su... ¿Cómo se llama esta meninge? ¿Dura madre? Dura La más. madre, muy bien. La dura madre, y como lo vemos aquí en el dibujo, se va a continuar con la esclera. Y ya vieron que bueno está ahí el nervio óptico. Allá vemos el ángulo anterolateral derecho del quiasma, ¿ya lo vieron? Y también vemos el cuerpo del quiasma. Y entonces, pues realmente no parece X, el quiasma más bien parece una lámina cuadrilátera. Un rectángulo, ¿no? Rectangular más que cuadrilátera. Entonces, ahí donde dice quiasma óptico, pues están las fibras nasales. Y donde no dice quiasma óptico, de este lado, vienen estando las fibras de la retina temporal. ¿Sale pues? Entonces no se nos olvida, por favor, que en su inicio o en la porción escleral, el nervio óptico tiene un diámetro de 1.5 y que después, por la mielinización, aquí tenemos la papila, que es por donde van a salir estas fibras, y luego ya una vez que salía se mielinizaba, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Y entonces vemos en este dibujo como a este nivel está angosto, pero una vez que sale se mieliniza y lo vemos en amarillo, que aumenta incluso el diámetro porque esta mielina va a ser una proteína de naturaleza lipídica que va a aislar los axones de los nervios, pero al mismo tiempo les va a dar una velocidad de conducción mayor. Entonces, ¿viste todo lo que hace la mielina? Aísla la información que viene en los nervios como si fueran cables. Y nosotros sabemos que los cables normalmente vienen forrados en plástico y por dentro ya viene el alambre, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que la mielina es del plástico, nada más que en lugar de ser rojo o verde, aquí es, o negro, aquí es de amarillo. Qué padre, ¿no? Entonces la mielina, ¿para qué sirve? Para aislar la información y que no haya cortocircuitos, pero también para facilitar la conducción, que sea más rápida. Bueno, ahí vamos a dejarle. ¿Qué cosa es la mielina? La mielina, como lo acaba de mencionar hace un momento, es una sustancia de naturaleza proteica. Esta está constituida principalmente por agua. Tiene colesterol, tiene cerebrósidos, tiene otros diferentes lípidos. ¿Sale? Entonces, es fingomielina, entre otros. Y ya dijimos cuáles son sus funciones. ¿Sale? Entonces, que no se nos olvide. Y habíamos mencionado que está cubierto por 3 meninges. Y vamos a ver este dibujazo que está muy chido, donde nos deja ver las meninges que recurren al nervio óptico. Miren, hagan de cuenta que hasta arriba ya vieron donde dice piel. Ahí dice skin, eso es la piel. Ahí le faltaron los peluches, ¿no? Porque están en la cabeza. Hagan de cuenta que es el cerebro. Y luego que sigue, el hueso. Ya ven el hueso ahí donde dice bone. Entre la piel y el hueso hay un periósteo. Ya saben lo que es un periósteo, ¿verdad? Y luego después, ¿qué sigue después del hueso? ¿Ya vieron? La dura madre en azul. Luego tenemos la aracnoides. Y en amarillito tenemos la pía madre. Y entre el aracnoides y la pía madre va a haber un espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo que se llama espacio subaracnoideo. La dura madre siempre la vamos a encontrar en color blanco, como si fuera la esclera, ¿se acuerdan? Que les dije, la esclera es una continuación de la dura madre. Y esta placa meningia o esta capa meningia se le dio ese nombre, porque es muy dura, porque está hecha de tejido conjuntivo con fibras colágenas. Y el colágeno es muy duro, doctores. Luego viene, las fibras se separan en forma de red, como si fueran patas de araña. Y los anatomistas dijeron, pues vamos a ponerle aracnoides. Y luego los vasos sanguíneos que pasan por ahí por la aracnoides, por esas patitas de araña o por esos huequitos, como ya son muy delgaditos, se les llamó pía mater, o pía madre.
Y entonces ahí están las meninges. Duramadre, la más externa, aracnoides la intermedia, y la más interna, que es la que contiene los vasos, más bien dicho, los capilares que nutren al cerebro, incluyendo al nervio óptico, se les va a llamar arterias piales o arterias de la pía madre. Y entre la pía madre y la aracnoides va a estar el espacio subaracnoideo, que contiene el líquido cefalorraquídeo, y aquí ya lo vemos en grande, chique, nada más. Ahí en gris ya vieron cómo dice duramadre, dice en gris. Este es un corte de tipo sagital del nervio óptico, es muy bonito este corte, y ya lo podemos ver ahí en gris, que está la duramadre. Dijimos que era tejido conjuntivo muy rígido. Luego vemos la aracnoides, es decir, como una malla, como una red, y por esa red pasan vasitos, y esos vasitos o esas arterias, más bien dicho, esos capilares, porque no son arterias, son capilares muy delgaditos, ya los podemos ver aquí. ¿Cómo se les llama? Arterias piales. Son todos estos chiquititos que están aquí viendo, y que son muy importantes porque están vascularizando o nutriendo al nervio óptico. Ahora, dice algo muy importante. Las arterias ciliares posteriores cortas y largas, especialmente las cortas, junto con las arterias piales, ya ven aquí, se anastomosan y rodean al círculo y rodean al nervio óptico, y eso se llama círculo arterial de Singer. Y este es el responsable de la vascularización de la porción escleral del nervio óptico. ¿Cómo dije que se llamaba esa anastomosis? Círculo. Círculo arterial de Singer. El círculo arterial de Singer es el responsable de la vascularización de la porción escleral, lo mismo que las piales. Y luego ya viene esto que viene representando la porción orbitaria del nervio óptico. Y ahí vemos cómo nuevamente las piales lo vascularizan, ¿ya lo vieron? Ahí están las piales, las estoy haciendo grandotas, ahí están las piales. Pero también participa, ¿ya vieron quién? La arteria oftálmica, que al momento de penetrar el nervio óptico, doctores, ya se llama arteria central. Esta es la responsable de la vascularización del nervio óptico. ¿Está bien? Qué padre, las piales y la central, ¿no es cierto? Y luego, pues, eso fue así como que rapidita de vascularización. Y aquí tenemos nuevamente las meninges que nos dejan ver la arteria central de la retina, el nervio óptico y hasta la parte más externa, la dura madre, y enfrente, perdón, más internamente el aracnoides, y finalmente ya esos vasitos que salen del aracnoides, que se ven muy delgaditos, son las arterias piales. Y en el centro, pues la arteria y la vena central de la retina. Preguntas hasta el momento, ¿no? Bueno, aquí ya está nuevamente lo que acabamos de mencionar, ahí ya podemos ver el círculo de Singer. Bueno, y decíamos que la siguiente porción es la orbitaria, y decíamos que esa es la porción mayor. Y no es recta, presenta dos curvas para que el globo pueda tener movimiento. Si fuera recto, el globo ocular quedaría estirado. Y gracias a estas curvas, que tienen una forma de S itálica, le permiten el movimiento al ojo. Una es convexa externa y una es convexa interna. Tiene también espacios meningios, ya se habían mencionado. También ya se habían mencionado eso. Esta sí. Aquí es donde me disculpo porque les había mencionado que la relación interior era con el ganglio oftálmico y no, es la cara externa la que se asocia con el ganglio oftálmico. Puedo preguntarlo en el examen. ¿Con quién se relaciona la porción orbitaria del nervio óptico en la parte superior? Con la rama superior del tercer par. ¿Con quién se relaciona en la cara inferior? Arteria oftálmica. Con la arteria oftálmica. En la cara externa, El ganglio. aquí es donde hago la corrección porque se había dicho que era la cara interna, perdón, es de la cara externa con el ganglio oftálmico, ojo, pero además el músculo recto externo, ¿sale? Y por debajo, y por la cara interior con el nervio nasal y con el recto medial, ¿sale? Y miren, aquí lo tenemos, miren, qué bonito dibujo. Hago grandote el ojo, este es un corte de tipo sagital, y aquí podemos ver, ¿ya vieron el músculo recto externo? Ya ven el nervio óptico y ya ven aquí el ganglio ciliar que va por fuera o externamente. Este es el ganglio ciliar. Este. Ahí dice ganglio ciliar.
Y este ganglio ciliar es muy importante porque es el que forma los nervios ciliares cortos posteriores que van a inervar. ¿A quién creen? Al cuerpo ciliar para cuando acomodemos. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven eso? ¿Está bien, no? Entonces cuando Bien. acomodamos, o incluso también Sí. al esfínter de la pupila cuando hacemos miosis. ¿Sale? Bueno, aquí lo tenemos nuevamente en grande. Ahí tenemos el nervio ciliar. Fíjense, el nervio ciliar es un nervio doble porque viaja con el nervio motor ocular común. Y de la raíz inferior, como lo vemos aquí, de la rama inferior, la vemos en rojo. Rama superior en rojo y azul. ¿Por qué lo pusieron en rojo y azul? Porque una va para el músculo recto superior y otra para el recto, para el elevador del párpado. Y de la rama inferior que va para el oblicuo, que va para el recto inferior, pues tenemos el ganglio ciliar. Del tercer par, como se lo dije, ¿verdad? Bueno, pues este es un dibujo del Gray. Bueno, luego tenemos otra porción muy pequeñita que no mide más de 10 milímetros y que dijimos que es la porción intracanalicular y que va ¿dónde dijimos? Dentro del, Del agujero óptico. pasa por el agujero óptico, ¿verdad? Y sale por el endocraneano. Pero decíamos que hay un canal que está formado por la raíz superior e inferior del ala menor del esfenoides que forman el canal óptico. ¿Sale? Y decíamos que por ahí pasa el nervio. A ver, les vuelvo a poner el dibujo para que lo veamos. Y que viene siendo, pues miren esta porción. ¿Ya ven? Esta porción es la canalicular. Esta porción es la canalicular, ¿ya la ven? Y acá donde sale es el agujero endocraniano. Y ya vieron que tengo allá atrás del agujero endocraniano. Acá abajito tengo el cuerpo del esfenoides. Y acá tengo el tubérculo esfenoidal. Y aquí tengo a la hipófisis. Y ahí encimita de la hipófisis quedaría el quiasma. ¿Ya vieron? Qué padre, ¿no? Entonces, pero este espacio que ya se encuentra aquí, a ver que no, grandote, aquí donde ya pasó por el agujero endocraniano recibe el nombre de porción intracraniana. Entonces, las 4 porciones del nervio óptico, y yo creo que se ven mejor en este dibujo de acá. Ahora, permítanme, vamos a mostrar en el dibujo, que es mejor, no creo que está más adelante. Aquí está el dibujo más chido, ¿no? Aquí lo tenemos. Ya vieron la porción donde dice nervio óptico, toda esta porción que se ve en blanco. Es la porción intraorbitaria. Ahora, esta es la porción intracanalicular. Y esta es la porción endocraniana. ¿Ya ligaron la acción? Qué padre, ¿no? Entonces, ¿cuántas porciones tiene el nervio óptico? 3. 4. ¿Cómo que 3? 4. La primera es la escleral o intraescleral. Luego, la intraorbitaria, que es esta. Luego tenemos esta de acá, que es la intracanalicular, y luego la intracraniana. Aguas con la intracanalicular, por favor, doctores, aguas, porque aquí mencionamos que tiene unas características muy importantes. Ya mencionamos que el canal óptico en un recién nacido mide aproximadamente 3 milímetros. En una persona adulta puede medir de 7 a 10. Entonces, aguas, porque a este nivel decíamos que el diámetro es de 5 milímetros, pero como el diámetro del nervio óptico es de 3 y además pasa la arteria oftálmica, quedaba muy apretado. Además, la dura madre se pega a los huesos o a las raíces del ala menor del esfenoides.
Entonces, a este nivel el nervio óptico está pegado y apretado. De esa manera los ojos no se nos salen. Está pegado ahí, el ojo. Pero eso es muy importante porque cuando hay un proceso inflamatorio, como una neuritis posterior, eso siempre es pregunta de examen y es muy importante. Cuando hay un proceso inflamatorio, ¿qué creen que va a suceder? Se inflama el nervio óptico y ¿qué pasa con el hueso? Pues lo comprime, ¿no creen? Lo comprime. ¿Y qué creen que pasa con la visión? Se vuelve tubular. Se vuelve tubular. Muy bien, ¿quién lo dijo eso? Jaquín. Muy bien, Jaquín. Se empiezan a morir primero las fibras periféricas, pero la presión puede ser tanta, doctores, que el líquido cefalorraquídeo deja de circular y empieza a atorarse en el borde de la papila. ¿Y qué creen que pasa con los bordes de la papila? En el espacio subaracnoideo. ¿Y qué creen que pasa con la papila? Se pierden sus bordes. Ojo, esto pasa en pacientes con esclerosis múltiple. ¿Ya lo vieron? En esclerosis múltiple. Y también puede pasar en pacientes con neurofibromatosis. Ojo, no toda visión tubular necesariamente tiene que ser glaucoma. Si se trata de una damita, de una paciente del género femenino, sobre todo que cursa entre los 18 y 30 años, lo que tengo que pensar es que es esclerosis múltiple. ¿Y qué tengo que valorar? Pues los bordes de la papila, para ver si la papila tiene sus bordes o si está siendo comprimida. Pero se trata de un niño o niña de menor edad con antecedentes de neurofibromatosis y voy a la barriguita o a la espalda y veo que tiene las famosas manchas café con leche, pues agua pasa por mi casa. Lo que tiene este niño o este pacientito de 10, 12 años, que ya me va a presentar la disminución del campo visual, pues va a ser una neurofibromatosis pero si además está sordito o está sordo, está empezando a quedar sordo, ya tiene hipoacusia, entonces tenemos un paciente con neurofibromatosis tipo 2. ¿Sale? No se nos olvida eso, por eso es importante esta porción, doctores, porque esa porción está muy pegada, está muy estrecho el canal. ¿Cómo dijimos que se llama el canal? Canal óptico. ¿Y sale por delante, por dónde? Por el agujero óptico. ¿Y por atrás por dónde sale? Ahí los tengo. ¿Quiénes son estos agujeros? Los agujeros endocranianos. Ya lo vieron en órbita el semestre pasado en fisiología. Dijimos que los agujeros endocranianos tienen una separación de aproximadamente 14 milímetros. Y los agujeros ópticos tienen una separación de 28 milímetros. ¿Por qué? Porque las órbitas no son rectas, sino que son, tienen un ángulo de aproximadamente 45 grados en sus paredes laterales. ¿Sí lo vieron eso? ¿O no lo vieron? No, la verdad. Que los ángulos formados entre las paredes laterales de la órbita forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? No. Ya ni les creo. Ya ni les creo. Porque eso sí se tiene que ver en clase. Bueno, después de los agujeros endocranianos, ¿qué tenemos? Esto que tenemos de aquí, chicos, es, pues ya tenemos el ángulo anterolateral del quiasma, tanto el derecho como el izquierdo, ¿ya vieron? Estos forman un ángulo, decía Mildred, en forma de X. Hagan de cuenta que el ángulo va entre las dos, aquí, entre los dos, aquí está nuestro ángulo. Entre los dos se le llama ángulo anterolateral, porque va desde anterior hacia los lados izquierdo y derecho, y tenemos uno que es el derecho y otro que es el izquierdo, aquí el izquierdo, acá el derecho. Ya los vieron para cada uno de los ojos, respectivamente para el ojo derecho y para el ojo izquierdo. Y que son las porciones terminales de los nervios ópticos donde se van a continuar con el quiasma. Y lo que vemos aquí en el centro del quiasma, en el cuerpo del quiasma, doctor, pues no son más que las fibras nasales. Ahí donde el letrero dice quiasma,
son las fibras nasales que se están cruzando. ¿Sale? No se nos olvide eso. Preguntas, ustedes deténganme cuando tengan una duda y quieran hacer una pregunta, algún comentario o algo, deténganme por favor. ¿Sale? Preguntas, Sí, profe. preguntas, ¿hay o no hay? No. Bueno, pues esto ya lo habíamos visto. Eso ya lo habíamos visto. Y mencionamos que el nervio óptico pues, tiene principalmente dos tipos de fibras. Las visuales, que son muchas y que viajan por el centro, y las gruesas, que son menos, pero que viajan por la periferia. Asimismo, las pupilares, ¿no es cierto? Y luego, pues ya se había mencionado qué cosa es la mielina, pues dijimos, es una proteína sintética en agua, es formada por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, pero como el nervio óptico pertenece al sistema nervioso central, es formada por los oligodendrocitos. Y decíamos que está formada por colesterol, ya lo habíamos mencionado, esfingomielina, cerebrósidos y glucofosfatidilcerina. Ya se había mencionado hace un momento. ¿Cuál es la función? Ya habíamos dicho que aísla las fibras y al mismo tiempo aumenta la velocidad de conducción de los estímulos nerviosos, que en este caso ya son eléctricos, ya es de electricidad. Es un cable con electricidad. Y la mielina es como si viéramos la funda de ese cable en color rojo o en color, como los cables que ponen los eléctricos. ¿Sale pues? Dice que si no hubiera mielina, doctores, es como si pusieran una instalación de una casa con puro alambre, sin los cablecitos de plástico. ¿Qué pasaría, doctores, con la luz? Pues se pasaría de un cable a otro, ¿no es cierto? O de un alambre a otro. ¿Y qué provoca eso? Pues un cortocircuito. Y eso es lo que pasa cuando un paciente convulsiona. La información se cruza de unos nervios a otros, provocando eso. Preguntas al momento. Esto ya lo habíamos mencionado, normalmente. Sí, escucho. ¿Cuáles son las fibras que pasan por la periferia, las finas o las gruesas? Las gruesas. Gracias. Mira, aquí estoy en el dibujo, doctora, aquí estoy en el dibujo, donde vemos, miren, las fibras finas o maculares van en el centro. En este caso, decíamos, como ya estábamos hablando de la parte terminal del nervio óptico, fíjense cómo las fibras pasaron de ser centrales, como lo vemos en este dibujo, pasaron de ser centrales a lateralizarse. ¿Por qué? A medializarse. ¿Por qué se medializaron? Pues para protegerse. Ya me callo porque no me deja el de los otros. Y luego en la porción, permítanme un segundo. Perdón, doctores, son cosas que no puedo resolver yo. ¿Sí me escuchan bien? ¿O escuchan al de Sí, los demás? profe. Bueno, Me perdón, escuchan bien, estas entonces. cosas no puedo solucionarlas yo. Me voy a ir un poquito más lejos a ver si se escucha menos desde los del otro. Híjole, creo que escucha más. ¿Me escuchan mejor? ¿O escuchan igual de los elotes, verdad? Bueno, No, ya usted. ¿ya me escuchas mejor a mí? Sí. Sí. Ya, profe. A ver, miren. Y estamos ahí, doctores, con una situación muy importante. Decíamos que por principio de descentralización, las fibras finas que son las visuales, primero se vuelven mediales. ¿Ya lo vieron? Aquí lo vemos mediales. En este caso vemos las superiores en gris y las inferiores en blanco. ¿Ya las vieron?
Sí, ¿Ya? Sí. Acuérdense, Sí. las superiores vienen de retina superior. La retina superior siempre va a mantener sus fibras superiores y la inferior siempre las va a mantener inferiores. Eso se llama orden retinotópico. Acuérdense que las fibras provenientes de la retina superior llegan al labio superior de la corteza calcarina o de la cisura calcarina, y las de la retina inferior llegan al labio inferior de la cisura calcarina. Por favor, entiéndase que esas son las fibras de la retina, pero los campos visuales siempre son al revés. ¿No se nos olvide eso? Y luego ya tenemos que en la parte final del nervio óptico vuelven a ser centrales, ¿ya las vieron? Vuelven a ser centrales, ya. Y aquí Sí. las vemos, el negro las superiores, en blanco las inferiores, y están rodeadas por las fibras gruesas. ¿Ya vieron? Sí. Acuérdense que las fibras gruesas no llevan información visual ni del color. Bueno, y luego pues ya esto sobra. La vascularización la resumo en este cuadrito que está bien chido. Este cuadro está bien chido, ya se mencionó, el nervio óptico en su región laminar es laminar o escleral, está y vascularizado por las intraesclerales de las arterias ciliares cortas posteriores que forman el círculo de Singer. Lo acabamos de decir hace un momento, ¿no? Ya habíamos mencionado que en la porción intraorbitaria pues va a ser la circulación axial, lo acabamos de decir hace un momento, y en la periferia pues las arterias piales. En la canalicular, ramas colaterales de la oftálmica. El quiasma óptico, pues muy importante, está vascularizado por delante por la cerebral anterior y la comunicante anterior. Por los lados por una rama de la carótida y por detrás por las tuberohipofisiarias. Pues está la hipófisis ahí cerca, ¿no es cierto? sí. Bueno, y ya llegamos al quiasma óptico. Miren, aquí en el quiasma óptico vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo el quiasma óptico, déjenlo pongo. Ay, ¿dónde está el dibujo? ¿Dónde está el dibujo? ¿Dónde está el dibujo? Ay, dibujo del quiasma, te quiero ver. Aquí está el dibujo del quiasma. Miren qué padre. Como a los lados tenemos las fibras de la retina temporal. ¿Ya lo vieron? Aquí está la retina temporal. En este caso, si hiciéramos un corte, sería lo que está en negro para el ojo derecho. Lo que está en negro. Y todas estas fibras van a correr por la cara lateral del quiasma y van a llegar ¿a dónde? A la cara lateral del núcleo geniculado lateral. Estas son las fibras, pero del mismo lado, ipsilateral. ¿Sale? Estas no se cruzaron. Lo que nace en ángulo anterolateral derecho termina en ángulo posterolateral derecho. ¿Ya vieron? Son las fibras temporales las que no se cruzan. Y ahora vamos a poner las cruzadas. ¿Ya ven las cruzadas? Si estamos hablando del cuadrante superior nasal, van a formar algo que se llama como rodilla posterior. Rodilla posterior, miren, aquí inician, aquí nacen. ¿Ya vieron todas estas fibras? Ahí están sus puntitos donde nacen. Y van sus axones, y se cruzan todavía hasta del mismo lado. Pero una vez que hacen esta curvita, regresan al tracto óptico, pero del lado contrario. ¿Ya vieron? ¿Cómo se llama esa? Rodilla posterior. ¿Quiénes la conforman? Las fibras del cuadrante superior nasal del quiasma. Y las del cuadrante nasal inferior van a formar la rodilla anterior, que la vamos a ver en el siguiente dibujo. Esta es la rodilla anterior, ¿ya la vieron? El cuadrante nasal inferior va a formar fibras que se cruzan, pero anterior, y por eso se le va a llamar rodilla anterior. ¿Ya vieron? De otra manera no cabrían. Porque el quiasma, pues ya lo mencionamos, solo mide 1.5 en sentido anterolateral, pero mide 14 milímetros en sentido transversal. Es decir, que las fibras se van hacia los lados, formando la rodilla anterior y formando la rodilla posterior para que puedan caber. Preguntas hasta el momento.
¿Hay preguntas? No, profesor, gracias. No. Bueno, en el examen puedo preguntar las fibras de qué cuadrante forman cada una de las rodillas, ¿eh? Y las más importantes que ya mencionamos, que las vemos en este dibujo, aquí las vemos, que son las centrales. Y en el centro del quiasma, pues no tenemos más que las fibras que provienen de los cuadrantes nasales, las que sí se cruzan. ¿Sale? Solo que aquí solo están representadas las centrales, las que van por el centro. Y que salen al ángulo posterolateral del quiasma también por el centro. Las superiores siempre superiores, las inferiores siempre inferiores. Esto se llama orden retinotópico. ¿Sale? Sí. Bueno, ya se mencionó la vascularización del quiasma, ya mencionamos que por delante las cerebrales anteriores, la comunicante anterior, a nivel intermedio, ramas de la carótida, y ya lo mencionamos que por detrás las tuberoepifisiares, porque es muy importante que mencionemos las tuberoepifisiares, porque el quiasma en su parte inferior se relaciona con la hipófisis, que no se nos olvide. Vámonos con las relaciones. Es nada más estos dibujos que tenemos por acá, permítanme. Aquí están. Esto, doctores, fíjense, ahí en el 9, pongan mucha atención en el 9. Tenemos el ángulo posterolateral del quiasma y el tracto óptico señalado con el 9. El tracto óptico izquierdo. Este dibujo está de abajo para arriba. ¿Ya lo vieron? El tracto óptico. Y ahí con el 3, ya lo habíamos mencionado, es la arteria silviana o cerebral media. Ya la ven aquí en el 3, la silviana o cerebral media. Y ya han mencionado cómo esa cerebral media va a mandar ahí en el número 1 una arteria que se llama la comunicante, ¿cómo? La comunicante anterior, ¿no es cierto? La arteria oftálmica, que es un colateral principal, pero en el 2 ya vemos la cerebral anterior, perdón. Y aquí el quiasma. Y ¿ya vieron que aquí en medio del quiasma le sale como un volcancito? Ese volcancito lo acaban de ver. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Cuál creen que será ese volcancito? Ese es el pedúnculo donde se inserta la hipófisis. Y estas arterias que vienen a los lados son las tuberohipofisiarias. ¿Ya vieron que son dos? Bueno, que pueden ser, de esas dos ramas salen 2 o 3 ramitas. ¿Ya las vieron? Se les llama tuberohipofisiarias. Deja esa concha ahí, ¿eh? No se le toca. Tuberohipofisiarias, ¿ya vieron? Esa es su relación inferior. Y ya vieron que aquí abajito de la hipófisis y precisamente por detrás del mesencéfalo, ¿ya lo vieron? Ahí en el 8 vemos la arteria basilar que pasa entre los pedúnculos mesencefálicos. Y entre esto que se llama el espacio de Vicancir, tenemos esto, que son los tubérculos cuadrigéminos, 2 superiores y 2 inferiores. Los superiores son visuales, los inferiores son auditivos. Y estos doctores tienen una relación muy importante. Por eso cuando nosotros escuchamos un ruido muy fuerte, que vamos allí en la carretera, vamos a tomar el micro y de repente truena un camión que está fuera de tiempo. ¿Se han escuchado eso cuando truena un camión? Y entonces automáticamente cerramos los ojos. Porque estos son núcleos mesencefálicos que asocian las actividades reflejas visuales y auditivas. Por eso son muy importantes los tubérculos cuadrigéminos. Tubérculos porque tienen forma de saliente. Cuadrigéminos porque son 4. O también se les llama colículos cuadrigéminos. Superiores visuales, inferiores auditivos. Y entre ellos ya vemos el RAFE entre los 2 pedúnculos mesencefálicos, que son sus relaciones. Por arriba, por supuesto, tenemos el hipotálamo, arriba del quiasma tenemos el hipotálamo, ahí lo vemos con la cerebral, con la comunicante posterior. Esto es la totalidad del polígono de Willis. Y ahí tenemos el hipotálamo, y ahí arribita en la parte, de aquí arribita, nada más, la comunicante posterior. Qué padre, ¿no?
en esta porción vamos a tener un área del hipotálamo que tiene mucha importancia, que se llama el tuber cinerio. Y el tuber cinerio es muy importante porque el hipotálamo, bueno, ¿alguien sabe lo que es el hipotálamo? ¿Qué funciones tiene? ¿No es el que nos hace sentir dolor y tristeza, algo así? Ese es muy bien, hija, ese es muy importante, es un área del hipotálamo muy importante que es el sistema límbico, ¿verdad? Bueno, ese es del tálamo. Y en la parte inferior del tálamo, hija, tenemos el hipotálamo. Y el hipotálamo es súper importante porque es el centro de control de las funciones autónomas o vegetativas. Súper importante, que no se nos olvide. El centro de control de las funciones automáticas, autónomas o vegetativas es el hipotálamo. Por ejemplo, ¿quién es el que regula la presión arterial? Pues el hipotálamo. ¿Quién es el que regula la frecuencia respiratoria? El hipotálamo. ¿Quién es el que regula el movimiento intestinal cuando comemos o cuando no comemos? El hipotálamo. ¿Quién es el que regula los ciclos del sueño? El hipotálamo. ¿Quién es el que regula la cantidad de hormona necesaria para que nos dé ganas de orinar o no? El hipotálamo. ¿Quién es el que regula el equilibrio hidrolítico? El hipotálamo. ¿Quién es el que regula el metabolismo? El hipotálamo. Y ahí exactamente en la porción superior del quiasma tenemos al tuber cinerio, que está constituido por neuronas que controlan el equilibrio hidrolítico, que controlan el sueño-vigilia, que controlan la conducta sexual y la reproducción, que controlan la regulación térmica y el apetito. Entonces, si regresamos aquí a las relaciones, pues tenemos que el quiasma se relaciona ¿con quién? Pues depende, ¿no? Normalmente, pues miren, aquí lo tenemos, pero en grande. Miren qué padre, ahí entre el 10, el 5 y el 6 es un triangulito, ¿ya vieron? ¿Ya vieron ese triangulito entre el 10 y el 6? Ese es el espacio de Vigan-Sir. Y ese que tenemos señalado con el número 10 es el colículo o tubérculo cuadrigémino superior. ¿Ya lo vieron? Ahí en el 2 del quiasma. Y en la parte superior, lo que acabamos de mencionar, allá en los lados de los 8, tenemos el famoso tuber cinerio. Ahí ya tenemos las arterias de la vascularización anterior, y en la 3 tenemos la más importante, que es la cerebral media o silviana. La 7, pues ya lo habíamos mencionado, es la basilar. El 9 es un pedúnculo mesencefálico. Qué padre dibujo, ¿no? Y en su parte posterior tenemos una cisterna muy importante. Tenemos la cisterna del tercer ventrículo, o la pared anterior del tercer ventrículo. Entonces, ¿cuáles van a ser sus relaciones del quiasma? Pues ya les había mencionado el espacio de Vigan-Sir. Y pues el tuber cinerio, principalmente, su principal relación es que hacia arriba tenemos al tuber cinerio. Y ahí es el centro autónomo del hipotálamo responsable de controlar las funciones termorreguladoras, el metabolismo de los glúcidos y los lípidos, funciones reproductivas y del ciclo sueño-vigilia. El tuber cinerio que lo han mencionado. Y por abajo, muy importante, por abajo tenemos ¿a quién? A la hipófisis, no lo mencionamos. Y ojo, no se nos olvide, la hipófisis. ¿De qué dijimos que estaba rodeado el nervio óptico? De meninges. Y esta meninge que tenemos aquí, que es la dura madre, se repliega para formar la tienda de la hipófisis. Permítanme, vamos a poner la tienda de la hipófisis. No la tengo en dibujo. Permítanme. Este dibujazo está muy chido. Miren, esto que estamos viendo aquí, así como lo estamos viendo, todo esto que está aquí grandote, es el cuerpo del esfenoides. Aquí abajito, esto que se ve en blanco, se llama seno esfenoidal. Aguas, porque esto es súper importante, el seno esfenoidal es súper importante. Y
El seno esfenoidal se relaciona con la base de la nariz, ¿ya lo vieron? Aquí está, miren, este huecote. Y fíjense nada más, cuerpo del esfenoide es todo esto. Seno esfenoidal, aquí está. Y aquí tenemos un tubérculo de la hipófisis que viene siendo este. Y este tubérculo que da al cuerpo del esfenoide es el respaldo de la silla turca. Y todo esto es la silla turca. Todo esto es la silla turca. Todo eso es la silla turca, doctores. Todo esto. Todo esto es la silla turca. Y adentro, ¿ya vieron quién se sentó? La hipófisis con sus dos lóbulos, anterior y posterior. Acuérdense que el anterior dijimos que es de las funciones endocrinas y el posterior de las funciones neurológicas. Y bueno, por aquí, miren, aquí, esto que vemos de acá de este lado, esto que vemos de acá de este lado, esto que vemos de acá de este lado, eso que vemos de color amarillo, que lo está haciendo grandote, es el nervio óptico del otro ojo. Y esto que vemos en blanco es la dura madre. Y la dura madre, aquí le faltó algo al dibujo muy bonito que le faltó, que se repliega muchas veces y va desde el borde, desde este borde a este borde, doctores. Y se repliega muchas veces, se le llama tienda de la hipófisis, porque le hacen como una casita de campaña. ¿Sale? Entonces, la dura madre se repliega muchas veces desde la parte superior del cuerpo de la hipófisis hasta el tubérculo posterior de la esfenoides para formar la tienda de la hipófisis. Preguntas, ¿sí quedó claro eso? Decíamos que ¿Puede cuando... repetir sí, lo último? mándeme usted. ¿Podría repetir lo último, por favor? Que se Sí, repliega decíamos desde la parte que superior. la dura madre del quiasma se repliega a nivel del esfenoides en sus tubérculos superiores anterior y posterior para formar la tienda de la hipófisis. Y decíamos que aquí la hipófisis que se encuentra en esto que se llama la silla turca, en este hueco, en este espacio, decíamos que en algunos pacientes crece como si fuera un cáncer. Y ojo, doctores, esto no es algo aislado, esto pasa con mucha frecuencia en nuestro país. Lo vamos a encontrar más común en pacientes que tienen mixidema. ¿Sí conocen, por ejemplo, al papá del diablito? Un diablito que salió en la televisión que era Eugenio Derbez. Sí, Y que tenía un papá que le decía, ya no te cortes, no andes jugando con la tierra. ¿Sí les recuerdan que le decían ese de su papá? ¿Sí se recuerdan de su papá? Sí. Ese tiene enfermedad que se llama prognatismo, mixedema, prognatismo. ¿Y qué creen que les pasa a estos pacientes? Les crece la glándula, les puede crecer la glándula. ¿Y qué creen que pasa? La glándula aplasta al quiasma óptico. Bueno, en este caso aplasta el cuerpo del quiasma óptico. Y si les pregunto, ¿quiénes pasan en el quiasma óptico? ¿O qué estructuras pasa por el cuerpo del quiasma óptico? Las fibras nasales. Muy bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién dijo las fibras nasales? Muy bien, Atenea. doctora. Muy bien, doctora Atenea. Entonces, cuando esto pasa, doctores, en estos pacientes que tienen adenomas mayores a 1 centímetro, el adenoma crece tanto, o el cáncer crece tanto, la glándula, que aplasta al nervio óptico, al quiasma óptico en sus fibras nasales. Y entonces automáticamente el paciente empieza a perder los campos visuales temporales. Porque acuérdense que la proyección del campo visual siempre es contraria al área de la retina que estimula. Y entonces estos pacientes padecen algo que se llama hemianopsia bitemporal. Y eso, doctores, es bien malo, porque crecer un tumor ahí pronto puede aplastar al tubo cinereum y el paciente se muere. ¿Qué creen que se hace? Se puede hacer una cirugía entrando por aquí.
Esto está atrás de la nariz, miren. Ah, pues ya no se alcanza a ver la nariz. Aquí está la nariz y se entra por aquí, se rompe este huesito, se sigue rompiendo por acá atrás y se llega aquí a la hipófisis. Se le dan unos llegues de radiación para que se muera. O bien se extirpa el tumor. Y eso se llama abordaje retroesfenoidal. Eso lo hacen los neurocirujanos cuando un paciente tiene este problema. ¿Cómo la ven? Aguas con todos los pacientes con ojos saltones. Hay que tomarles campos visuales para determinar que no vayan a tener una pérdida del campo visual temporal de ambos ojos o una hemianopsia bitemporal que puede estar asociada con un tumor a nivel de la hipófisis. Aquí hay pacientes con las manos anchotas, ¿no? Con problemas de hipertensión, con mixidema, con prognatismo. ¿Sale? ¿No se nos olvide eso? No, profe. No. No, Bueno, pero eso es súper importante. Preguntas, más preguntas. Hasta el momento preguntan porque ya creo que ya tengo mucha luz y ya me está lastimando el ojo. ¿Ya con esto pueden pasar con 10 en el examen? ¿Ya copiaron el cuadro de la vascularización o no lo copiaron? No. Les voy a No, pasar no. el cuadro de la vascularización de la vía visual para que lo tengan. ¿Les parece bien? Sí, Ah, gracias. tómenmelo una foto, ¿no? Tómenme una foto así, por favor, para que lo tengan y lo puedan estudiar, porque, bueno, no, para el examen no lo voy a preguntar mucho, pero sí está bien que lo sepan, ¿no? Aquí. Ahí está. ¿Ya está? ¿Ya le tomamos foto? Ya, profe. Ya. Ya. No, pues ya soy muy feliz, ya soy muy feliz. No, pues ya. Ya nada más nos falta llegar al núcleo geniculado, ¿no es cierto? Sí. Ya se dijo qué cosa es la tienda de la hipófisis, ya se dijo que es la silla turca, que dijimos que era un tubérculo que presenta en la parte superior posterior el esfenoides, ya dijimos que este tubérculo era para la inserción de la dura madre del quiasma óptico, etc, etc. No es cierto, nos faltan los tractos y las ocintillas ópticas, pues que algunos doctores dicen que es un cordón, pero más que un cordón es la continuación del nervio óptico, es la porción terminal de los axones de las células ganglionares, previo a hacer sinapsis con las neuronas del núcleo geniculado. Solo que este cordón aproximadamente pues mide 2 a 2.5, 2 centímetros. Bueno, 2, aquí lo tiene el autor como 2 centímetros. Ya dijimos que va redondeado, ya dijimos que por dentro, aquí está su relación, tiene una forma curva. ¿Por qué tiene esta forma curva? Porque por dentro se relaciona ¿con quién? Con los pedúnculos. Entonces, este cordón es muy importante porque tiene que rodear los pedúnculos mesencefálicos para llegar al núcleo geniculado lateral. Por dentro se asocia con el núcleo geniculado interno, lo vamos a ver más adelante. Ya se ha mencionado esto. Ya se había mencionado esto. Por dentro se asocia con el núcleo geniculado interno, que es el auditivo, y con el por fuera, con el lateral, que es el visual. Sí se había mencionado eso, ¿no es cierto? Ya técnicamente con eso terminamos. El mismo número de fibras, tiene también su citoarquitectura, y fíjense, en la citoarquitectura final ya está representado el núcleo geniculado lateral. Ya tenemos las capas 1 y 2 hasta abajo, y ahí ya tenemos las últimas capas, o lo vemos rodeado como un círculo gris que representa el sistema parvo, las capas 3, 4, 5 y 6. Y ya llegamos al núcleo geniculado. Ya llegamos al núcleo geniculado. Su vascularización, pues ya tenemos el cuadro, la coroidea anterior, la comunicante posterior, que son las arterias, dos arterias, ¿no? Que vascularizan a los tractos ópticos, la coroidea anterior y la comunicante posterior. Y finalmente llegamos al núcleo geniculado interno, que es un núcleo talámico sensorial y que tiene forma de cúpula, que tiene 6 capitas.
tiene un hilio por donde van a salir los axones. Y ya mencionamos que las primeras dos capas tienen o reciben las aferencias del sistema magno, y de la 3 a la 6 van a formar el sistema parvo. Por delante se asocia con los tractos ópticos, pues lógico. Por detrás con la circunvolución del hipocampo. Por arriba con el pulvinar. Por abajo con la cápsula interna, perdón, por fuera. Y por dentro con el geniculado interno, que es el auditivo, que ya lo habían mencionado. Aquí lo único novedoso es que por fuera es con el espacio retrolenticular de la cápsula interna, y cuando hay un EBC capsular, pues puede comprometer la visión. Acuérdense que la cápsula interna son esos axones que vienen desde la corteza y que nos permiten mover las extremidades superiores o los brazos y las extremidades inferiores. Qué padre, ¿no? Se llama vía piramidal. ¿Sale? ¿Preguntas? Preguntas. Esto sí lo tenemos que saber de memoria, por favor. Las capas 1 y 4 y 6 reciben aferencias del ojo del otro lado. Las capas 2, 3 y 5 reciben aferencias del ojo del mismo lado. Esto sí se va a preguntar en el examen. Esto sí es algo que deben de saber. Las capas 1, 4 y 6 reciben aferencias del ojo contralateral. Las capas 2, 3 y 5 reciben aferencias del ojo del mismo lado. Las capas 1 y 2 van a ser sistema magno. Las capas 3, 4, 5 y 6 el sistema parvo. De tal suerte que cada núcleo geniculado recibe información de los dos ojos, y esto es posible gracias al cruzamiento de las fibras que se da a nivel del quiasma. Preguntas. Ya le tomaron foto a esta diapositiva. Vámonos a la que sigue. Las capas 1 y 2 ya se habían mencionado. Capas 1 y 2 van a formar el sistema magno. ¿Sale? Que viene de las ganglionares alfa o ganglionares Y, y que es el responsable del movimiento. Que de ahí manda sus axones ¿a dónde? Al área 17, 4C alfa. De ahí a la corteza secundaria. Y finalmente a la área visual 5 o corteza temporomedial, y que tiene que ver con el movimiento. Pregunta de examen. ¿Sale? Ese es el sistema magno. El sistema parvo es igual de importante, doctores. Todavía más importante. Porque es el que nos permite ver en color y nos permite ver tamaño y forma. ¿Sale? Es decir, la agudeza visual. Entonces aquí tiene numerosas neuronas que son muy pequeñas y que reciben axones de las células ganglionares beta o X, y que estas a su vez provienen de los bastones de la retina que hacen sinapsis ¿con quién dijimos? Con las bipolares enanas. Un área sin convergencia. De las bipolares enanas a las ganglionares beta o X. Y de ahí se siguen hacia el núcleo genicular lateral, donde se van a proyectar por las radiaciones ópticas al área 17, la zona 4C beta, y va a llegar a las regiones interglobes para la forma y globes para el color, donde va a tener asociación a su vez con las regiones ventrales de la corteza inferotemporal, donde se va a procesar la información de la forma y el color. Esta es la vía visual. ¿Sí? Bueno. Ya se mencionó la vascularización, la coroidea anterior, las arteriolas del cerebral posterior, y ahora ya tenemos esto que es el tracto génico
genículo calcarino. Genículo porque va desde el núcleo geniculado y calcarino porque va a llegar hasta la cisura calcarina. También llamadas radiaciones ópticas de Gratiolet. Gratiolet era un ayudante de un famoso neurólogo e histólogo que disecaba los cráneos y me parece que era amigo amigo trabajador con Gratiolet trabajaba con este cuate, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo si con Broca o con su enemigo Brodmann. No es cierto, su enemigo no era Brodmann, era su enemigo ¿cómo se llamaba? Bueno, pero finalmente él descubrió cuando se iba su amigo a su casa a dormir, él empezó a teñir el cerebro y descubrió estas radiaciones. Dijo, pues les voy a poner mi nombre. Fíjense cómo es bueno ser ayudante de una persona que sabe. Este hombre ganó mucha lana cuando descubrió esto. ¿Cómo la ven? Nada más por ponerse a teñir el cerebro cuando su patrón se iba. El patrón no las descubrió, las descubrió él. Bueno, pues está padre eso, ¿no? Le dice, quédate a limpiar las preparaciones, las dosis y las tintas o las tinciones. Y él se quedó a limpiar y entonces dijo, pues voy a ver qué pasa si las vacío sobre esta porción del cerebro. Y descubrió las radiaciones y les puso radiaciones ópticas de Gratiolet. Bueno, pues son los axones que van desde el núcleo geniculado, como se mencionó, hacia la corteza visual primaria. Y aquí tenemos el núcleo geniculado y tenemos que la primera porción de estas zonas es póstero anterior. Aquí la vemos póstero anterior. Son esas. Pero como la corteza visual se encuentra en la parte posterior, tienen una segunda porción en forma de curva para que regresen, que se llama la rodilla. O asa temporal también se le puede llamar. Y luego de ahí ya viene el trayecto antero-posterior, que es todo esto, el trayecto antero-posterior. Y finalmente viene la porción terminal, donde se desparraman. Aguas, muy importante, porque estas van a formar, ahí están las, origen, rodilla, porción media y porción terminal. Estas son las 4 porciones que representan las radiaciones ópticas. La anterior o de origen, que van las fibras para adentro, para afuera y abajo hacia arriba. Luego viene esa curva que hacen, que dijimos se llama la rodilla. Luego viene la porción media, donde las fibras son anteroposteriores. Finalmente la porción terminal, donde se extienden en abanico. Y ya alcanzan pues, los labios superior e inferior de la cisura calcarina. Dependiendo, ¿no? Si son las superiores, alcanzan el labio superior. Si son las inferiores o el asa de Mayer, van a alcanzar el labio inferior de la cisura calcarina. Qué padre, ¿no? Entonces, no olvidemos, por favor, que aquí, en lugar de tener hemianopsias, como se dividieron en superior e inferior, los defectos o las pérdidas o las lesiones a este nivel provocan pérdidas del campo visual, pero no en mitades. Ya no son hemi. Hemi significa mitad. Por eso las hemianopsias son pérdidas de la mitad del campo visual. Aquí ya no, porque si a la mitad le sacamos la mitad superior e inferior, ya quedan cuartas partes. Y a este nivel las lesiones son cuadrantopsias o cuadrantanopsias. ¿Sí? Preguntas Sí. hasta el momento. Hasta el momento. Y entonces fíjense aquí ya tenemos de lado y ya tenemos cómo las fibras se abren. Estas que forman o que se van para abajo son las que van a formar la asa de Meyer. ¿Ya lo vieron? Qué padre, ¿no? Estas que se van para abajo son las asa Meyer. Las que se van para arriba nada más se les llama fibras superiores. Y llegan finalmente a la cisura calcarina, ¿no? Vamos a ver qué cosa es la cisura calcarina. ¿Qué les parece? Ya se son muy grandes. Ahí está la vascularización, ¿no? La coroidea anterior, la cerebral posterior, la silviana o cerebral media. Miren, aquí las tenemos en grande, ¿no? Es nada más. Qué padre, ¿no? Ya las vieron en vivo y a todo formol. ¿Ya vieron el quiasma óptico?
Ya vieron aquí, doctores, cómo se ve el mesencéfalo. ¿Cómo sé que es el mesencéfalo? Porque ahí ese agujerito negrito que estoy haciendo grande es del acueducto de Silvio. Y esto que estoy viendo aquí son las patitas del mesencéfalo. ¿Cómo dijimos que llaman esas patitas? Todos los pies se les llama podos. Y aquí tenemos los podos o podúnculos mesencefálicos. Y aquí alrededor de los podúnculos mesencefálicos tenemos, rodeándolos, los tractos ópticos. Aquí adelante el quiasma. Aquí tenemos los colículos cuadrigéminos superiores. Qué padre, ¿no? ¿Ya los vieron? Los 4 ahí están. Y acá ya tenemos el cuerpo geniculado. Y acá ya tenemos la porción inicial de las radiaciones ópticas. Aquí tenemos la rodilla, que es lo que nos señala la flechita. Aquí tenemos el tracto antero-posterior. Y aquí tenemos cómo terminan en la cisura calcarina de la corteza occipital. Qué padre, ¿no? Ahí ya la vía completa casi. ¿Sí le entendieron a esta imagen? Sí, profe. ¿Ya vieron los colículos cuadrigéminos? Ahí está, son la neta, ¿no? Ahí, ya dijimos que para qué eran, ¿no? Y aquí pues ya tenemos un dibujo bien chido. Miren, todo ese huevote que se ve ahí en el centro, ese que parece huevito, es el tálamo. Qué padre, ¿no? Hace ratito nos decían las compañeritas, ahí están los sentimientos, y sí, ahí está el tálamo, los sentimientos. Y abajo ya lo tenemos en color, toda esta zona, 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 está abajo del tálamo y se le llama hipotálamo. Hipotálamo. ¿Checaron la acción? Hipotálamo. Y esa zona gris, luego en la parte del piquito, de la puntita, tenemos el tubo cinerio. Y abajito ya vieron qué cosa es, en el mero piquito tenemos el tubérculo de la hipófisis. Y ahí vemos la hipófisis con sus dos lóbulos, ¿ya vieron? El posterior neurohipófisis, o el anterior, o también llamado como adenohipófisis o endocrinohipófisis, por las funciones endocrinas que controla. Y ahí exactamente, aquí donde está la transición de lo rosita a lo gris, tendría que pasar ¿quién? Por arriba. El quiasma. Qué padre, ¿no? Aunque aquí no tenemos el sistema óseo para ver la silla, ni la tienda de la hipófisis, la silla del esfenoides, la silla turca. Preguntas. Miren, aquí tenemos la cisura calcarina, miren. Ahí está. Ya vieron la cisura calcarina. Esa es la cisura calcarina. ¿A poco no parecen dos labios? El labio superior, donde llegan las fibras provenientes de la retina superior, y abajo, aquí está, el labio inferior, donde llegan las fibras provenientes del asa de Mayer y que provienen desde la retina inferior. Preguntas. Ese es el lóbulo occipital que tiene forma de pirámide. Ahí es donde llega la información visual. En verde tenemos el temporal. Acuérdense, algo muy importante en la porción inferior del temporal es donde llega la información referente a color y forma. ¿Cómo la ven? Está chido, ¿no? Está chido, ¿no? Y acá en esta parte, en verdecito, ay, qué padre se ve esto. Esta porción en verdecito abajo donde están los cuadritos, ahí está en eso verdecito, es donde llega la información del movimiento, el sistema magno. Magno, parvo. Magno, parvo. Corteza visual primaria donde se recibe la información. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Ese es el espesor. A grandes rasgos, las 6 capas que forman la corteza tienen un espesor de 2.4 milímetros. Y ya lo había mencionado su compañerita, que se forman en capas, en 6 capas, y después de esas capas en columnas. Y aquí nuevamente tenemos la cisura calcarina, el labio superior y el labio inferior.
esa como boquita de cotorro, el labio superior, labio inferior. ¿Ya la aplicaron? Qué padre, ¿no? Ya, pues ya técnicamente terminamos con esto. Aquí tenemos las famosas áreas, la corteza visual primaria, que viene siendo el área 17. ¿Por qué lo muestro así? Porque en este dibujo se nos muestra, en el dibujo que está del lado derecho, donde dice 17, 18 y que tienen forma de semiluna, del lado derecho, es la corteza externa. Y aquí tenemos la corteza interna del lado izquierdo, donde tiene forma escalonada. ¿Ya vieron qué padre? Bueno, pues el volumen 30 centímetros cuadrados, les había dicho que si nosotros tuviéramos una hoja de papel que mide aproximadamente 30 centímetros, la haríamos pelotita. Agarramos, doblamos la hoja de papel, hacemos pelotita, y eso sería nuestra corteza visual. De ese tamaño sería nuestro lóbulo occipital. Pero si nosotros pudiéramos procesar la información de los 130 millones de fotorreceptores, pues hagan de cuenta que sería una hoja de papel del tamaño de toda la clínica de optometría. Y tenemos que hacer una pelototota. Entonces no cabría en nuestra cabeza, ¿no? Ya habíamos mencionado que hay 6 capas, ya habíamos mencionado que la capa 4 es la neta del planeta. También se le llama capa o área estrada de Genari, o de Big Ansir, o de Big Desir. Y que esta zona es muy importante, porque se concentran diferentes tipos de células, entre ellas las más importantes, que son las de la capa C, que tómenle una foto esta, por favor, que ya nos muestra cómo finalizan las dos vías. La vía 4C, alfa para el sistema magno, que ya lo hemos mencionado, y la vía 4C beta, que es para el sistema parvo, a través de las células blobs y de los interblobs para la forma, las blobs para el color, en el área visual 4. Preguntas. Con esto porque yo creo que ya andamos terminando el repaso. Preguntas. No, Vuelvo a preguntar, ¿sí leyeron el capítulo del libro que les compartí? ¿O no? ¿No escuchó? ¿No lo leyeron? Bueno, pues se lo pierden ustedes. Bueno, ya hemos dicho que existe un sistema encendido apagado, ya lo hemos mencionado. Ya habíamos mencionado las columnas en este mismo dibujo que nos presentó su compañerita. Ya habíamos dicho cuál era la función de las columnas. A ver, por ahí recuérdenme. De dominancia. ¿Cuál es la función de las columnas de dominancia? Separar los axones de ojo derecho y ojo izquierdo ¿Para qué? para que haya bueno, para juntar las imágenes, ¿no? ¿Y qué pasaba si esas dos imágenes llegaban a la corteza? ¿Qué sucedía? ¿Cómo eran esas imágenes? ¿Se acuerdan? Eran invertidas. Eran invertidas. ¿Pero cómo eran esas imágenes aparte de invertidas? Ligeramente diferentes. ¿Cómo se llama eso? Disparidad retiniana. Disparidad retiniana. Y gracias a estas diferencias entre las imágenes, ¿qué se produce? estereopsis. Bueno, y ya llega la información aquí, fíjense, llega aquí a la corteza visual primaria, desde el núcleo geniculado lateral llega ya a la corteza visual primaria, y ves de los dos sistemas, el sistema magno se va a B2, donde tenemos las áreas de asociación, que son la 17, la 18, perdón, y la 19, y llegan finalmente a corteza temporal superior, para el movimiento, el área B5, o visual 5. Y ya vieron cómo llegan por el sistema parvo a la visual 4 para el color y la forma. Las áreas de asociación. Y cómo a su vez, vamos a ver más adelante, cómo estas a su vez, déjenles muestro el otro dibujo.
Viste qué bonito está ese esquema, ¿verdad? Está bien bonito. Estos también están igual de bonitos. Ah, mira, aquí, qué chido, ¿no? Aquí tenemos los áreas 18. La 18 operistriada. La 19 oparastriada. ¿Ya vieron la 20 y la 37? La vamos a ver hace un momento, ¿no? Visual temporal. ¿Para qué? Pues para el color y la forma, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver hace un momento aquí, ¿no? Forma, color, lo vimos. De adelante hacia atrás, ¿no es cierto? Aquí lo acabamos de ver, mira. Aquí lo acabamos de ver. Forma, color. ¿La vieron? Lo acabamos de ver aquí, ¿ya? Y luego, pues finalmente, bueno, sigue siendo esto mismo. El área 19, o también llamada, como dijimos, paraestriada, ¿no es cierto? Claramente, ¿no? El área Sí. B4, la área B5, que son las áreas que van a procesar el color y la forma. La 4 y la 5, pues para el movimiento. Y luego finalmente aquí esto que es mucho más interesante, que nos permite qué cosa. 37 color, 20 forma, 19 movimiento, y que llegan a dónde, ¿ya vieron? Llegan a la corteza frontal. ¿Para qué? Para los recuerdos, para la memoria, para acordarme que yo ese color lo había visto en otro lugar, para que el niñito una vez que aprende que la luz que refleja el espectro de onda o de longitud de onda arriba de los 690 es color rojo, y que la que emerge de los 525 es verde, y que la que emerge de los 380 es azul, perdón, es violeta, perdón. Entonces, esto se traduce en memoria visual. Pero lo más importante es que llega al área 6 y 8, que son el control motor de los campos visuales, que nos permite seguir con los ojos las características deseadas. Es decir, en el principio más bajo, evolutivo, los animales se guían por el color. El albatros desde arriba está esperando la hembra bajar a donde está el macho, que tiene más rojo el cuello. El guajolote que se ve más grande. Disculpe, profe, ¿puede volver a repetir eso que dijo, por favor? ¿Cuál, lo de los guajolotes o lo de los albatros? No, lo de los colores. Ah, lo de los colores, hija, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, es que a mí me gustan los guajolotes, ¿no? Y en mole, pues, está mucho mejor, ¿no? Ah, ya ni les digo más del mole, porque bueno, entonces decíamos que toda la información visual que nosotros recibimos aquí en el área 17, doctora, esta información que recibimos, solo se recibe en el área 17, pero para ser procesada tiene que pasar al área 18 y 19. ¿Y cómo todavía para asociarla con el movimiento tiene que pasar a la 18 y a la 39? Y para el color y la forma tiene que pasar a 37 y a la 20. Pero no solo ahí se resuelve, doctores, sino que tiene que tener asociaciones. Por ejemplo, el área 21 es para la memoria auditiva. Y de ahí tiene que llegar al lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal, que es este que tenemos acá, es donde tenemos la cognición. Es el área cognitiva, donde nosotros podemos tener conocimiento, no solo identificar el color como rojo, sino que con el tiempo identificarlo como red, no solo como amarillo, sino como yellow, y si aprendemos otro idioma, con otro idioma, y asociar, por ejemplo, el amarillo a precaución, asociar el verde a algo seguro, asociar el rojo a algo peligroso, porque tenemos desarrollada esta área que es la corteza motora, perdón, es la corteza frontal, donde está el área cognitiva, pero más aún, la cognición
va a ser el centro de control de otra función muy importante que lo vamos a encontrar en las áreas 6 y 8 de Brodmann. Las áreas 6 y 8 de Brodmann son las áreas de los campos de los campos oculares. Es decir, en estas áreas se controla el movimiento de los ojos. Es decir, si yo soy un policía que he de buscar un carro que ha cometido una falta y me avisan el carro es rojo, pues gracias a que tengo una memoria y conozco el rojo, y esto lo aprendí con la corteza frontal, las áreas 6 y 8 me permiten que mis ojos se muevan automáticamente hacia donde vean los carros rojos y no persigo un azul o un blanco. Estas áreas son muy desarrolladas, muy importantes, La más desarrollada es la frontal, ¿no? Pero estas también son muy desarrolladas porque nos permiten el movimiento de los ojos. Intencionado, el movimiento intencional. Es decir, yo estoy buscando mentalmente a todas las personas o a todos los autos que van de rojo, o a todas las personas que tengan ciertas características. Muy importante eso. Y así es como se procesa la información. Bueno, y finalmente mencionamos esto que sí lo quiero mencionar. Esto no lo olviden, esto Esto es algo muy importante, lo van a ver o no sé si ya lo vieron con el profesor, creo que con el profesor Isaac les tocó, ¿no? Clínica. Y ya vieron los campos visuales, ¿no? Campimetría y todo eso. ¿Quién les da clínica ahorita? Ahorita Isaac. Isaac, y con él ¿ya vieron pantalla tangente, campimetría? No, apenas. Lo van a ver con él porque el programa de la carrera además tiene relaciones horizontales, y aquí es donde lo que ven conmigo les va a servir para aplicarlo en la clínica con el doctor Isaac. Y lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Los campos visuales se proyectan en puntos contrarios de la retina. Es decir, los objetos que se encuentran en campo visual superior van a alcanzar la retina inferior. Los objetos que se encuentran en el campo visual inferior van a alcanzar la retina superior. A su vez, los que se encuentran en campo temporal alcanzarán la retina nasal. Y los que se encuentran en campo visual nasal alcanzarán la retina temporal. Es decir, esto nos va a provocar una imagen invertida. Y esto nos va a generar una imagen invertida, que es muy importante, y aquí está lo que acabamos de mencionar. Quizás lo más importante, ¿ya vieron la información central de la retina? Aquí tenemos un campo visual de una pantalla tangente. Quiero que se enfoquen, por favor, a estos cuadritos. Estos cuadritos pertenecen a retina central o periférica. Estos cuadritos. ¿A central o periférica? ¿A periférica? No, a retina central. Eso es retina central. Aquí están las fibras visuales. Esto es lo que llegó a Foviola. Es decir, yo estoy viendo en este momento un optotipo. Y el optotipo llega aquí, a donde están los cuadritos. Y a donde están estos otros cuadritos. Estos otros cuadritos, aquí llega el optotipo. Aquí llega la parte superior y aquí llega la parte inferior. Esta parte superior va a llegar en la retina inferior, esta parte inferior va a llegar en la retina superior. Esto es del optotipo. Todo eso es del optotipo. Todo lo que está afuera es del resto de la cartilla que no me importa. Eso es del resto de la cartilla que no me importa. Pero nada más esto que voy a hacer grandote. Listo. Eso es un optotipo. Eso es retina central. Eso es visión. Eso es fibras visuales. Las que llegan a una foviola. Y todo lo demás no me interesa. Es del resto de la cartilla. Yo solo estoy evaluando esto. Retina central. Todo lo demás es la periferia o los campos visuales periféricos. Y ya vieron cómo lo superior del campo visual, lo que son los cuadritos, se va a proyectar en los cuadritos en labio inferior de la esfera calcarina. Pero en la parte más posterior, lo mismo. Los rombitos que están aquí, rayitas, que son rayitas. Estas rayitas oblicuas se van a proyectar en retina superior y por lo tanto en la parte más posterior
de la cisura calcarina, pero como están en el campo inferior, se van a proyectar en la parte del labio superior. Y aquí las tengo las rayitas. Y esto que divide las rayitas de los cuadritos es la cisura calcárea. El labio superior con rayitas, el labio inferior con cuadritos. Y las áreas visuales son las más posteriores, como lo dijo su compañerita, que se apellida como con la P. ¿Cómo te apellidas, hija? Paulino Reyes. Paulino, como lo dijo su compañerita Paulino. Protegidas por delante por todas estas neuronas y por detrás por la bóveda craneana o la concha del occipital. Es decir, lo que se encuentra en un campo visual siempre se proyecta. Aquí tengo los puntitos arriba, campo visual superior, los voy a encontrar de este lado. Labio inferior. Aquí tengo las rayitas que se encuentran en campo visual inferior, los voy a encontrar en el labio superior. Aquí tengo las rayitas. ¿Ya lo vieron? Esa es la proyección que tiene el campo visual en la retina y finalmente en la corteza. Por eso se llama orden retinotópico. Pero la proyección siempre es contraria. Preguntas. Qué bonita esta diapositiva, ¿no? Este trabajo, un trabajo que le dio el premio Nobel a Harrington en 1955. Ahí está su libro en la biblioteca y es una tristeza, es un libro que nadie consulta. Nadie consulta el Harrington. Llegó un momento en que sus compañeros, para hacer la pantalla tangente, que antes se las dejábamos, que era obligatoria, para que supieran los visuales, me iban a buscar para preguntarme, oiga, profesor, ¿me pasa sus copias? Ni siquiera decían de qué libro es o de qué. Y yo bien buena onda se las pasaba y les dice mucho mal por mucho tiempo. Porque si no se interesaban en leer el libro de Harrington, que fue un motivo de premio Nobel, para algo que nos va a servir toda nuestra vida, que es aprender a interpretar los campos visuales, y lo van a ver con el profesor Isaac. Algo importantísimo en las funciones que desempeña un optometrista. ¿Preguntas? Ay, este es el homúnculo de Penfield. No, ¿para qué les hablo de otro premio Nobel? Canadiense, el doctor Penfield. No, pues era la neta, casi lo meten a la cárcel al pobre doctor, porque era la neta del planeta. Porque él descubrió las funciones cerebrales en pacientes que estaban vivos, pero con muerte, pues estuvo en estado vegetativo, les tuvo que abrir la cabeza para experimentar con ellos y encontrar esto que vino a cambiar la ciencia, como no se imaginan. El homúnculo de Penfield, que además ganó premio Nobel, el doctor, es de Canadá el doctor. Preguntas. Bueno, las alteraciones visuales, pues yo creo que ya leyeron el libro que les di. Nada más recordemos que una ceguera cortical es cuando el paciente normalmente sube un trauma craneoencefálico, un EBC o un EBC. Normalmente es lo más común, un EBC. Unio bilateral, pues pierden la visión, aunque la retina sea íntegra, aunque la retina esté íntegra, no pierden la visión porque la ceguera es cortical. Muchas veces se recupera el EBC, se reabsorbe la hemorragia y el paciente recupera la visión. ¿Sale? Y cuando el paciente pues tiene déficit para reconocer las cosas, le vamos a llamar agnosia visual. ¿Sale? Y hay muchos tipos de agnosias. Al color, que va a ser acromatopsia, hacia la percepción de profundidad, va a ser estereognosia, y finalmente hacia las caras, que va a ser prosopagnosia. ¿Qué es la más común? ¿Qué es la más común? Y lo vamos a ver, lo van a leer en el libro, los que ya lo hayan leído. Y estos son los defectos en la vía visual. Cuando está afectada el nervio óptico, como en el caso número 1,
pues como en el nervio óptico viajan las dos fibras, tanto nasales como temporales, se pierden los dos campos visuales y se produce ¿una qué? Una amaurosis ipsilateral. ¿Se acuerdan? Lo que vemos en el 3 es una lesión. Cuando el paciente pierde los campos temporales de ambos ojos, es una hemianopsia bitemporal por una lesión, ahí donde nos marca el 3, que es el cuerpo del quiasma. Entonces es una hemianopsia bitemporal. Cuando las lesiones rebasan el quiasma y son a nivel de los tractos ópticos o del núcleo geniculado, se producen las hemianopsias, que son las 5 y las 6. Pérdidas de la mitad del campo visual de un ojo, de la mitad de un ojo y de la mitad de otro ojo. Normalmente son las del mismo lado, en este caso son derechas ambas. Y finalmente, cuando se pierde la cuarta parte, como está en este esquema, eso es una cuadrantopsia o cuadrantanopsia, que la vamos a tener por lesiones en las fibras o radiaciones ópticas de Gratolich. ¿Preguntas? No, No, profe. Bueno, eso lo van a ver con el doctor Isaac. Yo no nada más se los quise mencionar, pero al final de cuentas lo van a ver con el doctor. ¡Ay! Ya son las 7:05, perdón. Nos vemos mañana. Que diga el paso mañana en la casa. Que tenga una buena noche. Discúlpenme, ya, gracias. Gracias, mañana. Profe.